Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos con el versículo 26. Con esto estamos concluyendo nosotros esta narración del capítulo 21 que va desde el 15 hasta el 26. Aquí ya estamos narrando la llegada de Pablo con este grupo que estaban viniendo desde nada más y nada menos que desde Grecia, ¿verdad? Nosotros en el capítulo 21 decíamos que después de separarnos de ellos, se refieren entonces ellos que estaban en Mileto. En Mileto ellos se despiden de los sacerdotes, de los presbíteros de Éfeso. En el versículo 38 concluye desde el capítulo 20, versículos 17, en Mileto que se habían encontrado. Entonces ellos se separan. Después de decirle esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo, lo besaron afectuosamente, apenados, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Luego aquí ya comenzamos lo que hemos estudiado y estamos concluyendo hoy con este capítulo 21, versículo 26. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda seguimos navegando en dirección a Siria hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Aquí está lo que habíamos hablado tantas veces. Pablo, Anieyupite, Pepe, no te vayas a Jerusalén. Iba ahí, no Pepe, la situación. Pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Incluso las mujeres y los niños en la playa nos arrodillamos para orar y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que decíamos.
o habego yuhuman la comunidad cristiana, quiere decir que Behuecatube Cacuamas y Cuay es la misma comunidad cristiana, la misma célula cristiana, ¿verdad?, que comienza a transmitir y a vivir el Evangelio de Jesucristo. Al día siguiente volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Ahí termina, ¿verdad?, entrando también dentro de la narración el mismo Lucas. Como no conseguimos, ahí Lucas, quiere decir que Lucas yo ñanduina es no enduina lo yeso. Entonces está creyendo y está diciendo: mira vos, Pablo, acá hasta interés, testarudo sos, Pablo. Pero él responde, ¿verdad? Y esta respuesta es la que también a nosotros todos nos deja perplejos, ¿verdad? Porque Pablo dice: primero, porque lloran y destrozan mi corazón. Y dice: yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros,
Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos haciendo de los versículos 27 hasta el 40. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano gritando. Bueno, y ahí continúa entonces, le echaron mano a Pablo, a Pelayas Eshana. Todo lo que nosotros estamos encontrando en estos versículos del 27 al 40, acatando la propuesta de Santiago, Pablo frecuenta el templo durante 7 días. O en los versículos anteriores. Entonces Pablo al día siguiente tomó consigo a aquellos hombres y habiéndose purificado, fue al templo para declarar el cumplimiento de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos aquí, esto es lo que Pablo, ¿verdad?, está haciendo, acatando la orden de lo que le dice Santiago y toda esa comunidad con quien se había reunido. Frecuenta entonces el templo
durante 7 días. Pero rápidamente también Pablo es reconocido por los judíos helenistas, porque Pablo siempre estuvo predicando, ¿verdad? Entre los griegos. Pablo estuvo entonces por varios lugares, a PBA en la Coanga Yeshua la Oyepillagina, ¿verdad? O sea, le están descubriendo estos judíos helenos que Pablo estaba por allá, ¿verdad? Quiere decir que el movimiento también era bastante grande entre Grecia y Jerusalén. Por lo tanto, estos helenos que llegaban de Éfeso a Jerusalén y conocen las actividades de Pablo, ahora sospechando que Pablo había introducido un efesio en el templo, hacen 4 acusaciones contra él. 4 acusaciones a cual ya potagina contra Pablo. Va Pablo lo voy a poco a veñan de apetebe va lo voy que hina va ese palo ya pose. Que por todas partes habla mal del pueblo de Israel. La primera cosa hoy lo va a acusar Pablo y ahí Pablo y argelao ahí contra el judaísmo. Oñane contra mí. Y por lo tanto, ¿cómo es que ahora él puede venir aquí y estar en medio de nosotros, aquí con los judíos? ¿Cómo es que puede entrar? Entonces es una acusación de que él habla mal del pueblo. Primera acusación. Segunda acusación, que critica, sobre todo a quién le está criticando, a la ley de Moisés, o criticando ya, que no quiere más que se haga la circuncisión, por ejemplo, que critica que la ley no sirve en realidad. O sea, Pablo tiene muchas expresiones, pero ya digo dentro de su reflexión, ¿verdad? Da cuñandeñas en dupinte, allá repetinte, colorido ya. Allá entre la Pablo, homo sarambina, el cual la pisacuera. Cuando él está hablando con respecto, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en ningún momento, o sea, solamente está narrando y diciendo cuál es la realidad, cuál es un poco la historia, qué es lo que estuvo pasando en medio de nosotros. Es decir, que si yo comienzo a hablar y decir la verdad, comienzo a hablar y describir lo que ha pasado, sigue pasando con Jesucristo, entonces quiere decir que yo hablo mal de mi pueblo. Y no, evidentemente que no. O sea, la historia solamente tiene que ser mirada y tiene que ser aceptada, ¿verdad? El asunto es que a nosotros muchas veces nos cuesta, porque esa era la realidad, ¿verdad? El problema de esa expresión nuestra, la verdad pica, la verdad pica, bueno, entonces, por todas partes se habla mal, ¿verdad?, del pueblo de Israel, critica, después dice la ley de Moisés, predica contra el templo, otra cosa, predicar contra el templo. Ciertamente que hay ciertas expresiones que parecería que Pablo predicaría contra el templo, el hecho de decir que en Cristo verdaderamente se realiza todas las promesas. Él es el templo verdadero en quien Dios reside, ¿verdad?, y en quien se realiza esa promesa de salvación. A ver, entonces, y que critica al templo, va en contra del templo. Y lo cuarto es que introduce paganos dentro del lugar santo. Esa es la otra cosa. Entonces, a ver, Pablo, Bujina, Uberú, entonces pagano, muy en el lugar santo, a peandiga tú ni Pablo ni Ababe. Y por lo tanto, con estas 4 críticas, ¿verdad?, y con estos 4 momentos en que le están queriendo fulminar a Pablo, porque no induce la y le están buscando, ¿verdad?, ya Juana, cualquier razón para que nosotros le podamos detener a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
ya se ha acabado. Pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañé, nos encontramos en esta oportunidad para compartir sobre un tema bastante difícil, diría yo, dentro de uno de los sacramentos tan importantes dentro de la Iglesia, que es el matrimonio. Queremos hablar con un especialista, el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Él es abogado, actualmente está trabajando también como abogado del Tribunal Eclesiástico aquí en la Arquidiócesis de Asunción. Él es especialista también en Derecho Canónico. Y queremos hablar sobre este proceso y sobre todo que la gente pueda conocer lo que significa la nulidad matrimonial. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias por responder, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo al inicio, hay muchas situaciones difíciles dentro de nuestra iglesia, muchas familias, ¿verdad?, que recurren y que algunas veces no entienden bien cómo hacer este proceso o verdaderamente qué significa la nulidad matrimonial, porque algunos incluso confunden con el divorcio, como si existiese el divorcio en la iglesia, y sabemos que eso no existe. ¿Sí? ¿Nos puede explicar un poquitito sobre esto, doctor Pablo? Con mucho gusto, padre. Tal vez para comenzar tendríamos que decir un poco que el problema inicial radica en que el momento de la celebración matrimonial de las personas se encontraron con una serie de conflictos
el matrimonio preparado así sobre la hora, sin mucha preparación, genera a la larga una serie de conflictos que nos damos cuenta nosotros que existieron cuando entramos a profundizar la vida, lo que es la vida matrimonial de los cónyuges. Resulta que en el momento en que se va a celebrar el matrimonio, la pareja está más preocupada en cuestiones referidas a la vestimenta, a la fiesta, al viaje, en fin, pero muy poco a qué consiste el matrimonio en sí o cuáles son las obligaciones emergentes de ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge justamente que cuando comienzan los problemas que emergen en la vida matrimonial, comienzan a encontrarse situaciones que no encuentran explicación. La nulidad se presenta cuando en el acto de la celebración matrimonial algunos elementos que la Iglesia considera fundamentales falta a ese matrimonio. Por ejemplo, es común conocer en nuestro país cuando una persona contrae matrimonio de manera compulsiva, por obligación, porque ya está viniendo un bebé, ¿verdad? Está viniendo una criatura y entonces los familiares exigen eso, ¿verdad? Y entonces esa persona contrae matrimonio por la presión de las circunstancias. A pesar de que se pregunta, y vienen libres, sin ser coaccionados. Correcto. Todos te dicen, sí, padre. Pero sabemos que esa es una realidad que existe, ¿verdad? Y hay una serie de circunstancias que podemos ir analizándolo, ¿verdad? En cuanto a la nulidad matrimonial, tiene que ser algo deseado también por el creyente, por el cristiano que forma parte de la comunidad eclesial, ¿verdad? Por eso preguntamos siempre, yo suelo preguntar, ¿por qué querés esto? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te lleva? Porque no es solamente para repetir la ornamentaria matrimonial y el festejo, sino que, valga la pena decirlo, cuando alguien quiere recomponer y reintegrarse a la comunidad eclesial, ¿verdad? O sea, esa es la motivación principal por el cual uno busca de nuevo la nulidad matrimonial. Exactamente. Claro. Y es por eso que ahí se presentan una serie de diferencias que a veces la gente confunde del matrimonio civil y el religioso. No sé si te parece, hablemos de eso. Sí, evidentemente. Resulta que el matrimonio religioso, el matrimonio católico, tiene tres características que son esenciales. La unidad uno con una, ya que nuestra Madre Iglesia no acepta el matrimonio con personas del mismo género, ¿verdad? Eso está así de simple. Claro. La unidad, que significa él con ella, ella con él. La indisolubilidad, que significa que el matrimonio tiene que durar lo que dure la vida de los contrayentes. Y la sacramentalidad, que Cristo Jesús elevó a la categoría de sacramento, esto, ¿verdad? Y evidentemente son los tres elementos que configuran, ¿verdad? Respecto al matrimonio civil, y a veces se confunde mucho, el matrimonio civil es un contrato, ¿verdad? Es un contrato, pero de tipo civil, que está regenteado por la ley de matrimonio civil. Por eso es que nuestra ley referente a eso, el código la ley que rige esto, establece, ¿verdad?, las causales de divorcio. Y hasta introdujo una variante que es novedad, o que fue novedad en esa época, en que ese divorcio puede hacerse aún de mutuo consentimiento, ¿verdad? Claro. Cosa que, a fin de evitar
sacar al exterior todos los problemas, especialmente aquellos de carácter íntimo, ¿verdad? O sea, ese sería un poco en el sentido, ¿verdad?, del matrimonio civil. Civil, exactamente. Claro. Y bueno, entonces seguiremos conversando con el doctor Pablo sobre la nulidad matrimonial. Estamos haciendo una breve introducción, ¿verdad?, de lo que significa el matrimonio civil, lo que significa sobre todo el matrimonio entonces sacramental. En los últimos años, las cuestiones relacionadas con el final de la vida han acaparado titulares. 5 países europeos han legalizado la eutanasia y en Estados Unidos el suicidio asistido es legal en 9 estados y desde junio de este año la muerte asistida voluntaria también está permitida en todos los estados australianos. Por eso el Vaticano publicó un documento en el que habla de esto, titulado Pequeño léxico para el final de la vida, desglosa palabras y frases importantes que tratan temas como la eutanasia, el estado vegetativo y el suicidio asistido. Redactado por miembros de la Pontificia Academia para la Vida, su objetivo es reiterar la postura tradicional de la Iglesia y evitar interpretaciones erróneas. Por ejemplo, el documento aclara las 3 circunstancias en las que es moralmente aceptable retirar la nutrición e hidratación artificiales. Estas son cuando dejan de ser clínicamente eficaces, es decir, cuando los tejidos ya no son capaces de absorber las sustancias administradas, no están disponibles en el entorno sanitario, causan al paciente una carga excesiva o un malestar físico significativo debido a los instrumentos utilizados. El nuevo documento vaticano termina con un formulario en el que una persona puede decir cómo desea enfocar los tratamientos sanitarios ante la enfermedad, la discapacidad y la muerte. En la enfermedad, el paciente necesita desesperadamente ayuda para captar y asumir el sentido de ese enorme sufrimiento, superando la mera razón y los sentimientos humanos, en una perspectiva capaz de reunir toda la dimensión espiritual y trascendente de la persona. Pequeño léxico para el final de la vida se basa en el documento que el Vaticano publicó hace 4 años y que vuelve a insistir en la importancia de mantener la relación y el diálogo entre el paciente y el personal sanitario. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo 28. Nosotros decíamos que los cargos contra Pablo en Hechos 21-28 eran un eco de los cargos por los que fue ejecutado también Esteban. Eso podemos volver nosotros a los capítulos anteriores, al capítulo 6, versículo 13 de Hechos de los Apóstoles mismos, ¿verdad? En esa oportunidad Pablo estaba ya del otro lado, ¿verdad? Porque era él el que también estaba juzgando y dice que Pablo aprobaba incluso la ejecución. Imagínense, Pablo estaba aprobando la ejecución que ellos hacían contra Esteban. Vamos a mirar un poco. El capítulo 6, versículo 13 dice de esta manera. Así alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y vinieron de improviso hacia él y se lo llevaron a la fuerza ante el Sanedrín. Entonces presentaron unos testigos falsos diciendo: este hombre no deja de hablar en contra de este santo lugar y contra la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, fijando en él su mirada, vieron que su rostro era como el de un ángel. Bueno, y así continúa esa partecita, ¿verdad? Pero esas acusaciones que nosotros también encontramos aquí, hay algo más, ¿verdad? Hay algo más de esas acusaciones que recibe también Esteban.
Pero Pablo, ciertamente, que ante esta situación, seguramente venía por anduvo y ahí. Y justamente las mismas acusaciones que él estaba dando contra Esteban, o que él estaba escuchando y estaba haciendo un consentimiento, porque decía, sí, cierto, que lo maten, que lo martiricen, pero ahora es contra el mismo Pablo. Así es que toda la ciudad, dice, se conmovió y se agolpó el pueblo. Eso se ponen a gritar, hombres israelitas, auxilio, este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Entonces, el hecho de que el pueblo, ¿verdad?, se amotina, el pueblo aquí también se conmueve y se agolpa en ese lugar donde está Pablo y está la gente. La multitud se había incrementado porque era tiempo de fiestas también. Sabemos que desde el capítulo 20, versículo 16, nosotros estamos en un momento de fiesta. En el 16 dice justamente, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía llegar el día de Pentecostés, en Jerusalén. Bueno, aquí podemos hacer varias especulaciones, ¿verdad? Dice durante la fiesta de Pentecostés, quería estar ahí para poder celebrar. Y ciertamente que se nos abre la posibilidad de entender de que como Pablo predicaba a la gente, predicaba a todos, la fiesta era un momento, como decíamos recién, un momento en que la gente se agolpaba a Jerusalén. Mucha gente que iba hacia ese lugar. Entonces incluso esto nos hace pensar, ¿verdad?, a nosotros, pero sin ningún problema, que habiendo mucha gente, y bueno, la gente de aquí para allá, o correo, yo topás y Perú, y así cuando hay alguien o algo que está sucediendo, y comienzan a hacer un griterío y a pedir auxilio, él ya ponen de normalmente, y esto es muy probable, ¿verdad? A mí me pasó, por lo menos, estando en algunas ciudades así donde hay mucha gente, mucha afluencia. De repente sucede algo por ahí, o no sé, o no hace falta que sea problemas, sino que alguna publicidad que llama la atención. Enseguida la gente, está hoy. Eso es donde, por ejemplo, me sucedió en el Cairo, Egipto. Pero la gente 24 horas, no iba ella a ver ciudad, no que iba ella. 24 horas. Pecalle, 24 horas. Iba por la pinta. Y entonces eso me llamaba la atención, ¿verdad? Y de repente, en un momento, ahí en un lugar, una plaza, alguien ya pone arte y ya pone lo que sea. Después la gente que pasa, circula, ¿verdad? Bueno, apenas a verla segundo, antes de nada calcular qué pudo haber sucedido, ¿verdad? Y además estamos, dice, en fiesta Pentecostés. La gente que viene de muchas partes, que son curiosos, ya mira Jerusalén, ya mira ciudad, entonces, o de la campaña, ¿verdad? Entonces, mira, entiende, se agolpa. Y ahí entonces pues va a suceder todo lo que estamos comentando. Volvemos enseguida de nuevo con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis,
Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento.
ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo viviste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro, esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora.
Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 29, decíamos, donde nos habla de Prófimo, porque ellos le habían visto a Prófimo que estaba con Pablo. Él viene de la Grecia, evidentemente, era un griego, y por lo tanto sabemos que en ese recinto del templo estaba un lugar especial para los gentiles, para los paganos, o mañana, o esa, o lo que sea. Ya eso venía de ya no hay fotos, ya eso en aquel tiempo no existía, en fin, lo que uno quiera imaginar. Pero ese era el lugar para los paganos. Entonces, el recinto alrededor y lo que es adentro, evidentemente que ningún pagano podría entrar. Incluso decíamos que estaban todos los señalamientos. Es como más o menos ahora, hay ciertos lugares. Yo recuerdo cuando llegué recién en el 2001 y después también cuando volví ya a quedarme en el 2003 en Jerusalén, toda esa parte, lo que se llama el pináculo del templo, ahí entonces la muralla, es la esquina de la muralla, las dos murallas, el este y el sur, ahí donde se encuentra este y sur. Beben debe murallari y catú vaikue, reyupi areguatá, ahí por donde los soldados, ¿verdad? Donde se ponían para defender la ciudad, ¿verdad? El famoso, el agujerito donde metían el fusil o lo que sea. Y justamente desde donde miraban los soldados, teníamos que mirar qué es lo que, de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? Porque esas murallas tienen miles de años. El que está actualmente ya es mucho más de estos tiempos, del tiempo de Solimano, ¿verdad? Pero solamente para ubicarnos, pero Caturi quiere, Guatare, Jure, Mañana, revisitaume, con Ana, dai por todo señalizado, no te puedes acercar. O sea, muchas restricciones últimamente. Claro, en el 2000 nosotros sabemos que estuvo la famosa Intifada. Intifada que dice la lucha por la liberación, pero como la revolución que uno está haciendo, ¿verdad? El levantarse contra. Hubo situaciones políticas, ¿verdad? Muy controvertidas, difíciles allí, entonces hubo todo un problema de guerrillas. Y bueno, entonces de esa oportunidad también, primero luego después no se podía más subir nunca más, no se permitía más entrar ahí. Cuando iba a ver, permití llegar, cuando hay que tú llegues, ya mañana, sobre todo desde el año 2000, ¿verdad? Ya no se podía más ni visitar eso. Yo la primera vez que fui allí fue en el año 2001, porque había problemas muy serios. Pero después sí, cuando volví ya para quedarme ahí 10 años, en el 2003, Upepe ya Igatuma Royupi, lo visita, pero después más de 2 años tuvieron que pasar, ¿verdad? Para poder de nuevo liberar. Y hasta ciertas áreas, ¿sabes? En ciertos lugares, Cature Yupire, Mañares, Echá, etc. Otros no. Antes se podía recorrer mucho más, con tranquilidad te iba ya a donde vos querías, mirabas, porque tú sabes, no eres guatare, jure, mañana, de grupo, ya, no me permitía, más o menos como un tape íntimo, oito, estilo turista de guía, pero 20 marejona. Mi otro como brillante mare mañana, no es fotos, no es eso. Bueno, todo esto simplemente lo estoy diciendo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que aquí también en ese tiempo ellos vivían. Este que era griego, este señor Trófimo, que se llama así, que viene
de la Grecia absolutamente no podía entonces subir, pasar al recinto o ningún lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Y entonces ningún extranjero puede pasar la barrera que rodea al templo y el recinto. Cualquiera que sea encontrado traspasando se hará personalmente responsable por su muerte resultante. Viendo mi vean. Cualquiera, miren hasta qué punto llegaba, ¿verdad? Cualquiera que sea encontrado traspasando se hará personalmente responsable por su muerte resultante. Los romanos en este sentido eran tan sensibles a esto que autorizaron a los judíos a ejecutar a cualquiera que ofendiera de esta manera, incluso si el ofensor era un ciudadano romano. Incluso si era un ciudadano romano. Es decir, había un respeta que nosotros sabemos luego, ¿verdad? Que incluso el derecho romano y te veía estudiar. O sea, ellos eran muy exigentes y en ese sentido también hacían cumplir la ley. Entonces es interesante, ¿verdad? Todo esto nos da un poco de historia, pero ¿y qué es lo que en el fondo, ahora le están queriendo poner como una acusación que había permitido o había llevado él mismo a Trófimo o a otras personas, a otros griegos, a otros gentiles, a invadir el área sagrada? Y como sabemos aquí, dijimos ya, si los romanos no perdonaban ni a los mismos romanos, imagínense para los demás. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.